¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludarlos de nueva cuenta, en esta ocasión en entrevista con un gran amigo de hace muchos años, con Guilebaldo Agustín Caro, con quien platicaremos de temas muy importantes, precisamente el reto del INE de cara a la elección más grande de la historia en México. Estamos viviendo un proceso de campañas para el proceso electoral intermedias, como se le llama comúnmente en la política, y bueno, pues los retos son grandes para este Instituto Electoral del Estado. Así es, amigo Paco. Pues muchas gracias por la invitación. Se me hizo regresar a tu programa para poder platicar aquí con tu auditorio. Y mira, tenemos un tema muy interesante, como bien lo mencionas, es el reto del INE de cara a la elección más grande en la historia democrática de México, yo lo diría, ¿no? Porque estamos hablando desde que hay presencia de un instituto encargado precisamente para llevar a cabo pues elecciones, ¿no? Entonces, pues el INE ha transitado durante 23 años con las siglas del Instituto Federal Electoral, creado en 1992. A consecuencia, fíjate que qué interesante, ¿no? A consecuencia, pues de una elección presidencial fraudulenta, conocida por todos, la de 1988, ¿no? Y a consecuencia de esa elección, en donde hubo pues descontento social, ¿no? Y precisamente pues una disputa en tribunales, la consecuencia es que México se ve en la necesidad de tener un instituto o alguien a quien encomendarle pues la elección y el cuidado de las elecciones, ¿no? Como aquel viejo refrán, ¿no? O sea, ahogado el niño, tapamos el pozo, ¿no? Entonces viene una elección fraudulenta en 1988 y a consecuencia en 1992 pues, el Congreso Federal da vida al Instituto Federal Electoral, ¿no? Y así transita 23 años como IFE, llevando a cabo 18 elecciones. Entre ellas te puedo comentar 4 de presidencias, bueno, 4 presidenciales, ¿no? 4 elecciones de presidente de la República, 6 elecciones de Senado, 8 de Cámara de Diputados y 3 extraordinarias de cámaras de diputados. Entonces, durante estos 23 años, el IFE llevó a cabo 8 elecciones de gran magnitud, ¿no? Porque digamos que su fuero del INE, pues es el tema federal, ¿no? Para el 7 de abril, amigo Paco, igual dado las reformas estructurales de aquel entonces gobierno de reformador, para no mencionar nombres, de aquel gobierno reformador, viene una reforma electoral en la que había que pues especificar algunas funciones del IFE, ¿no? Y entonces cambia de IFE para convertirse en INE, en el Instituto Nacional Electoral. A partir a partir del 4 de abril del 2015, el INE ya digamos que con esta nueva estructura, ha llevado a cabo pues sencillamente pues 200 elecciones, ¿no? Te comento brevemente, ¿por qué 200 elecciones? Sí, ha llevado solamente una presidencial, que es la de 2018, pero el INE ya se convierte en el responsable también de las elecciones locales, o es en este caso el eje rector que va a tener la responsabilidad máxima en las elecciones de los estados, ¿no? Entonces, pues se han llevado elecciones allí en los estados y bueno, 36 elecciones a gobernaturas. Estoy hablando de este periodo del 2015 al 2020, ya como INE. 36 elecciones de gobernaturas, 63 elecciones de diputados, 96 elecciones de ayuntamientos, y esto nos da pues una suma de 200 intervenciones del INE en su corta vida de 7 años ya como INE. Entonces, pero finalmente, amigo Paco, yo creo que hablar de elecciones, hablar de un instituto encargado, es tener también la formalidad y la certeza de que tenemos hoy conocimiento de cómo se comporta la vida democrática de México, ¿no? Te puedo decir que desde que existe un instituto encargado para elaborar y llevar a cabo las elecciones, hoy conocemos que México como población, como ciudadanía, el electorado de México, ha decidido también darle paso a la alternancia, ¿no? Se habla mucho que después o anteriormente al año 2000, bueno, pues
se conformó un régimen, ¿no? por un solo partido. Y precisamente en el 2000, cuando se da la alternancia, ahí conocimos el concepto de alternancia, tú recordarás, con el triunfo de Vicente Fox en coalición con el PAN y Verde Ecologista. Ahí conocimos ese término de alternancia en México, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que la ciudadanía, a través del sufragio, pues ha hecho valer pues esa condición que tiene, o ese instrumento que tiene a través del voto, para premiar o castigar las buenas gestiones de gobierno, ¿no? Entonces, en el 2000 pues fue un voto de castigo a ese régimen que instituyó un solo partido, ¿no? Que nos mostraron. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, hablar de este término de alternancia, hoy tenemos ya un conocimiento mucho más preciso de cómo se comporta entonces el sentimiento del electorado, ¿no? O qué viene pensando en este caso la ciudadanía. Te puedo decir que desde ese 2000 a la fecha, la elección anteriormente pasada, que es la del 2018, la alternancia ha alcanzado un grado del 62% de posibilidad, ¿no? de que haya un cambio. Es decir, que si hacemos caso a estos números, en esta elección del 2021, aquellos partidos políticos o aquellos candidatos que están buscando una reelección, solamente tienen 4 chances de 10 de poder ganar una elección, ¿no? Porque la tendencia nos dice que el 60% de las elecciones se ha dado este fenómeno de experimentar, ¿no? con otro, dándole paso a la alternancia, ¿no? Con otra opción política, ¿no? Sobre todo con este nacimiento de varios partidos, ¿sí? De varios partidos nuevos en este proceso electoral que se avecina, bueno, pues se va a dar con mayor facilidad esa alternancia. Sí, efectivamente, ¿no? Fíjate que hablar de los partidos políticos en la vida democrática de México, pues es también hablar de la baraja, ¿no? De opciones que tiene la ciudadanía para poder escoger pues diferentes proyectos. En teoría, cada partido pues tiene una ideología, ¿no? Tiene una misión, una visión, sus estatutos. Sin embargo, pues bueno, yo creo que lo estamos viendo, las ideologías pues han pasado a un segundo plano, ¿no? Y los mismos partidos están dando preferencia a otros propósitos, ¿no? Que no quisiera yo entrar ahí en detalles porque es hablar precisamente de ideologías y a lo mejor vamos a molestar ahí a tu auditorio porque hoy las opiniones hacen un contraste muy, muy marcado, ¿no? Y esto es consecuencia precisamente de un tema que vamos a tocar más adelante, ¿no? Pero finalmente aquí lo que interesa es precisamente la participación de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía está participando en los diferentes espacios donde pueden tener pues el desarrollo de sus opiniones, de sus comentarios, ¿no? Esos espacios donde se pueden expresar pues esos sentimientos, porque finalmente todo lo que expresa la ciudadanía o un ciudadano, lo que le reclama a un político o a un partido político, pues obedece pues obviamente a necesidades propias, ¿no? A insatisfacciones o precisamente, te decía yo al principio, o de reconocer buenas gestiones, ¿no? Bueno, es la elección más grande en la historia democrática de México, Paco, y te voy a decir por qué. No solamente se van a elegir los 300 distritos federales que componen todo el mapa de la República Mexicana, ¿no? Sino también, los 200 de relación proporcional, es decir, los 500 diputados de la Cámara Baja, pero también por primera vez en la historia democrática de México, habrá comicios locales en las 32 entidades federativas, ¿no? Es decir, se empatan las elecciones federales con elecciones locales en los 32 estados. Estamos hablando de que y de que en algunos estados va a elegirse también gobernador. Bueno, en 15 estados, para ser precisos, se van a elegir gobernador. En los 32 estados se van a elegir sus congresos locales. Estamos hablando de que en un número, para darte un número, 1063 diputaciones se van a elegir, a renovar en este 2021. 642 de mayoría relativa y 421 de relación proporcional. Pero aparte,
Aparte también, Paco, está en contienda la elección de 1923 ayuntamientos. Estamos hablando casi de la totalidad o el 100% de los ayuntamientos que existen en el país. En el país. ¿Por qué? Te explico. En México oscilan o rondan alrededor de 2.500 municipios. Pero de esos 2.500, 500 tienen un método diferente, basado en usos y costumbres, ¿no? Y precisamente 1950 municipios se eligen a través de un proceso democrático. Entonces yo te hablo de que en esta elección del 2021 son 1923 municipios que también están en juego. Estamos hablando casi del 100% de los municipios que hay en el país. Entonces, estos números pues nos hablan precisamente de que esta sí es la elección más grande de México, ¿no? Mira, también te traigo otras cifras muy importantes. Quiero comentarle ya a tu auditorio. Estas cifras que estoy manejando, Paco, son cifras que emite el mismo Instituto Nacional Electoral. Esa es mi fuente de información. Y las cantidades que vengo dando, pues son cantidades que ha pronunciado el mismo consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba. Entonces, para que no haya duda, ¿no? O no haya por ahí especulaciones que vengo aquí a hablar al aire, no, mi fuente de información es el mismo Instituto Nacional Electoral. Amigo, preguntarte, como bien lo comentas, son las elecciones más grandes Sí. De la historia de nuestro país, unas elecciones que además por la pandemia Sí. también toman una importancia, una relevancia propia. Así es. Y tú hablabas hace un rato de el papel que juega el Instituto Nacional Electoral. Y tú decías que es el órgano responsable Sí. de poder garantizar pues unas elecciones dignas de los ciudadanos. Yo te preguntaría, ¿es el órgano responsable? ¿Ha sido el órgano responsable o ha sido irresponsable? Yo quisiera que me lo platicaras desde tu percepción como político desde hace muchos años, como ciudadano, como profesionista. Sí, amigo. Mira, decía yo al principio, era importante en la vida pública de México que existiera precisamente un organismo, sobre todo autónomo y descentralizado del gobierno, que tuviera esa encomienda de llevar a cabo las elecciones, es decir, de darle formalidad a la democracia mexicana. Entonces, sí, te respondo sin temor a dudar, el IFE o el INE ha sido el inmediato responsable precisamente de los resultados, bueno, de las elecciones y de los resultados que se han dado, ¿no? Y de los gobiernos que hemos tenido. Salvo al actual. Responsable en la encomienda que tiene, ¿no? De llevarlo a cabo, de vigilar que la democracia se lleve con toda responsabilidad, es decir, que los partidos políticos que participan cumplan con un marco normativo, ¿no? Se rijan precisamente en ese mismo marco normativo y que se sancionen aquellos que no cumplen ese marco normativo, ¿no? Entonces, es el pueblo el responsable del gobierno que tiene, ¿no? Eso sí, para especificar, ¿no? El INE es el responsable de llevar a cabo una elección, ¿no? De organizarla, ¿no? De poner las reglas del juego y se convierte en el árbitro central, ¿vale? Y gana, pues obviamente, quien más votos tiene, ¿no? Pero ¿quiénes otorgan esos votos? Pues precisamente la ciudadanía, ¿no? La población. Entonces, es el pueblo el inmediato responsable del gobierno que ha tenido. Entonces, yo respondería así tu pregunta, amigo. Pero también déjame abundarte, es la elección más grande en la historia de México, no solamente por los datos que te acabo de dar, ¿no? De lo que está en juego, sino también por lo que implica la dimensión de movilidad de las personas que van a participar directa o indirectamente en esta elección. Y económica. Sí, efectivamente, tienes razón. La economía juega en un papel muy importante que después voy a abordar, porque esos son otros desafíos extras. Aparte del reto que estamos hablando, el INE tiene desafíos adicionales a los propios, ¿no? Decirte, amigo Paco, en 2018 había una lista nominal de 89.123.355 empadronados. Para esta elección,
a este proceso de 2021, el padrón se incrementó un 6.66%. Ahora nuestra lista nominal la conforman 93.295.470 electores, ¿no? O sea, estos 93.295.470 son personas que deben de participar directamente en este proceso. ¿Por qué? Porque van a acudir a emitir su sufragio para ejercer precisamente pues ese derecho que tienen. Pero, te decía yo, por primera vez también se empatan estas elecciones federales con comicios locales en las 32 entidades, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en todo el país se van a instalar 163.244 módulos de casilla, ¿no? que representa un incremento del 4.10% en comparación con el 2018, que la de 2018 fue la elección más grande en su momento, ¿no? Pero esta del 2021 pues vino ya a romper récord. El INE obviamente también tiene que conformar su ejército de personal, que son los que se van a encargar de capacitar, ¿no? De vigilar precisamente que los funcionarios pues hagan bien su chamba, ¿no? Y que entreguen pues buenas cuentas en este caso pues al propio instituto y en consecuencia a la ciudadanía. Entonces estamos hablando de que van a participar directamente como supervisores electorales 6.992 personas, ¿no? Un incremento del 11.17 en comparación con 2018. Capacitadores o asistentes del INE, que fungen como capacitadores de los funcionarios de casilla, estamos hablando de 41.081 personas, ¿no? Es un ejército grandote, Paco, ¿no? O sea, hablar de 41.081 personas que el INE dispone precisamente para la capacitación, pues es hablar de un número muy considerable, ¿no? Que están participando directamente en esta organización de las elecciones. Y lo importante, ahí viene lo importante, ¿no? Ya tiene el INE su ejército, ¿no? Sus supervisores, sus capacitadores. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues ir a tocar las puertas para que el ciudadano pues tenga a bien participar como funcionario de casilla, ¿no? Precisamente te iba a preguntar, estas cifras sin duda son pues altas, ¿no? A comparación de 2018, y esto representa otro reto, que es el tema del abstencionismo, sí. El de ir, como bien lo comentas, a tocar las puertas e invitar a los ciudadanos a salir a votar, obviamente de manera responsable, pues por el tema no solo político, sino también por el tema de salud, aunado a la pandemia que te comentaba hace un momento. Sí, es correcto, Paco. Hoy para este proceso del 2021, el INE, los meses sorteados para que la ciudadanía pueda participar como funcionario de casilla fueron los meses de agosto y septiembre. Entonces, estos 41.081 personas que están fungiendo como capacitadores tuvieron que salir a campo, a las calles, para tocar 12.626.632 personas, a hacerles la invitación para que participaran, ¿no? Y ahí viene el dato que tú comentas, ¿no? De este número de personas, solamente se requieren 1.469.196 personas, que son los que van a funcionar o a fungir como funcionarios de casilla, ¿no? Pero te estoy dando mal la cifra, ¿verdad? Son 12.226.632 personas que fueron invitadas para participar como funcionarios de casilla, ¿no? Estamos hablando de que menos del 1% es lo que se requiere para que participen como funcionarios de casilla. Pero ¿por qué el INE tiene este número tan grandote y requiere solamente un número, pues reducido? Sí, reducido. Precisamente por eso que tú comentas, ¿no? Por el abstencionismo. Va el capacitador, toca la puerta, oye, usted fue sorteado para participar como funcionario de casilla, y siempre va a haber un pero, ¿no? Yo creo que no hay una persona que diga o se sienta gustosa de haber sido seleccionada, ¿no? O de haber sido sorteada. Siempre el capacitador va a tener una labor de persuadir, de convencer, de concientizar a la misma persona para que pueda participar como funcionario, ¿no? Entonces, ese es otro reto de los capacitadores, ¿no? Y de los supervisores, porque tienen que completar su estructura de mesa de funcionarios.
Fíjate que me ha tocado ser seleccionado. Desafortunadamente no podemos participar porque nos toca participar desde otra trinchera, ¿no? Desde el ámbito de la comunicación, de la información. Es Y correcto. yo creo que así hay muchos ciudadanos, ¿no? Sí, efectivamente, Paco, o sea, siempre habrá uno que tenga razones justificadas, ¿no? ¿No? Pero hay otros que sencillamente pues es por apatía, que no quieren participar, ¿no? Y a veces esa apatía también se transforma en el día D para no ir a emitir su sufragio, ¿no? Porque también el día D tenemos Sí, un claro. alto número de abstencionismo. Amigo, tenemos un mensaje de la ciudadanía y nos dice Felipe Alvarado, si sabes cuánto van a pagar para ser representantes de casilla. Mira, todo este tema de los recursos, el INE los maneja con toda discreción y yo creo que con toda razón, porque el INE también tiene un marco legal que cumplir, ¿no? Entonces, no se puede andar difundiendo, oye, si vas a ser funcionario de casilla, te van a dar tanto. No. Este es un tema. Porque entonces no habría tanto pretexto para no participar. Es correcto. Sí, Paco. Entonces, mira, que me disculpe ahí la persona que pregunta. Sí lo sé, pero no lo puedo comentar, ¿vale? Por cumplimiento de un marco legal. Entonces, el mismo INE maneja precisamente todo este tema, todo lo que tiene que ver con el tema de recursos que el INE está ocupando para llevar a cabo esta elección o para organizar esta elección, cumple con un marco normativo que implica discrecionalidad. Que me disculpe. Sí, también por el tema de brindar seguridad a todo ese personal, a todo ese ejército Sí. que hace una labor importantísima dentro de este proceso, Ujú. pues por ello hay todos esos candados y esas condiciones que este instituto pues va poniendo, ¿no? Para poder brindar un tema seguro y tranquilo. Sí, tienes razón, Paco, porque mira, siempre lo paso por alto cuando toco estos temas, pero es importante mencionarlo ahora que lo tocas, ¿no? Estos capacitadores, el trabajo en campo siempre va a ser De complicado riesgo. y de alto riesgo, ¿no? Entonces, no es lo mismo una estrategia de un capacitador que va a tocar, por decirte un lugar, ¿no? A lo mejor en el centro de Puebla, ¿no? O irte a tocar, no sé, a la orilla. Bueno, a lo mejor tocamos un municipio sin ofenderlo. No es lo mismo tocar en el centro de Puebla que tocar en Ecatepec, por ejemplo, ¿no? Entonces, el INE tiene que diseñar sus propias estrategias para brindar seguridad a su propio personal y otro para garantizar que el trabajo se lleve a cabo. Entonces, por eso le doy respuesta a esta persona que pregunta. El mismo INE, para eso sesionan, el Pleno del INE acordó precisamente medidas de seguridad para este personal que está llevando a cabo pues, la organización de esta elección, ¿no? Hay que cuidarlos, ¿no? Y el ciudadano tiene que ser consciente que es una persona que está participando por la democracia, ¿no? Que está haciendo pues un bien, porque finalmente esa chamba que hace esa persona, pues no la quiso hacer Julanito, ¿no? O Sultanito, ¿no? Y esta persona, pues bueno, el que es capacitador, pues sabiendo que hay riesgos, ¿no? Sabiendo que el trabajo en campo es complicado, sabiendo que cuando tocan a la puerta nunca le van a recibir amablemente, ¿no? Está decidiendo hacer esa chamba. Entonces, a todos estos capacitadores, pues mi reconocimiento y por supuesto que es de reconocerles y hay que brindarles seguridad uno mismo como ciudadano, respetar a estos capacitadores. Así es el exhorto para la ciudadanía, pues para que respetemos a cada una de estas personas que hacen un trabajo Sí, importante y fundamental para poder vivir, pues a lo mejor de lejos, quienes sí. no participan yendo a votar, quienes deciden no acudir a este llamado que les hace o a esta invitación que les hace el instituto, pues a quienes prefieren ver desde lejos la Sí. elección, pues finalmente ser respetuosos, ¿no? Nos dice Felipe Alvarado es el perfil, dice no que todo es transparente, se ve que el INE no lo es, pues ¿qué le digo? Mira, a Felipe Alvarado no hay nada oculto. O sea, si él desea hacer un trabajo de investigación, por supuesto que el mismo INE, a través de su plataforma electrónica, pues brinda esa información, ¿no? Lo que yo le comento es que yo en esta ponencia no puedo decirte o hablarte de cantidades, pero sí puede Felipe Alvarado meterse en la página del INE y buscar
precisamente cuánto recurso tiene el INE para llevar a cabo esta elección. Y mira, ya que tocamos este tema, déjame hablar precisamente del tema presupuestario que tiene el INE, porque el tema del recurso, ese es otro reto. Este es otro reto que está, que el INE está remando contracorriente. Y lo digo de tal manera porque el INE solicita a la Cámara de Diputados nada más para organizar esta elección, fíjate, 20 mil millones, 463,000 pesos. Y la Cámara de Diputados le recorta el presupuesto y lo deja nada más con 19,523,000 pesos. Es decir, que representa un recorte de menos 869,9 millones. ¿A qué obedece esto? Yo estoy de acuerdo con el tema de austeridad que viene manejando el gobierno de la República, pero también considero que hay que ser responsable precisamente pues con acontecimientos como el de esta naturaleza, ¿no? Estamos hablando de la elección más grande de la historia, con el recorte presupuestal para este instituto, el más grande de su historia también. Entonces, se convierte, vuelvo a decirte, ¿no? Este tema de los dineros también se convierte en un reto y un desafío para el mismo INE. Decirte, Paco, es el tercer año consecutivo que le vienen recortando al INE, ¿no? O sea, te digo, yo veo bien el tema de la austeridad, por supuesto que hay que ser responsables con el tema de los dineros, pero yo creo que también ahí la Cámara de Diputados debió de ser un poquito a lo mejor condescendiente con el tema de los recursos con el INE, lo que solicita. Porque mira, a consecuencia de este recorte, te voy a comentar, tan solo para el tema de pandemia, o sea, el INE en su pleno, los consejeros ahí electorales, aprobaron, desde que inició el proceso en noviembre del 2020, inició el proceso electoral 2021, se aprobaron 20 protocolos sanitarios para llevar a cabo, ¿no? Desde estos capacitadores que estamos hablando, ¿no? Que salieron a la calle, bueno, desde ahí empezaron a aplicarse estos protocolos y para el día de la elección se van a aplicar protocolos especiales precisamente para que la ciudadanía pues pueda acudir de manera segura, entre comillas, ¿no? Porque el aglomeramiento pues se va a dar, ¿no? Pero el INE va a cumplir con brindarte por lo menos seguridad dentro del espacio que él va a ocupar como para ejercer en este caso el sufragio. Decirte, Paco, mira, como información a la ciudadanía, el INE aprobó en el Pleno que todo ciudadano que se acerque a votar, ¿no? Bueno, que todos estamos obligados a ir a votar, ¿no? Debemos acudir con cubreboca. No se va a permitir el acceso a aquella persona que no lleve un cubreboca. Sin embargo, pues obviamente tampoco te pueden impedir tu derecho a emitir tu voto, ¿no? Entonces, el INE te va a proveer de un cubreboca para que puedas pasar y emitir tu voto, ¿no? Aquí la situación, vuelvo a insistir, es la conciencia ciudadana, ¿no? De que si acudo sin cubreboca y allí el funcionario me otorga un cubreboca, pues hay que ponerse el cubreboca, ¿no? Ponemos el cubreboca para no poner el desorden, para cuidarse también, para ser responsable con uno mismo y emitimos en este caso el sufragio. Así que, pues bueno, vuelvo a insistir, ya es un tema de conciencia también, ¿no? Que vamos a participar, pero vamos a participar responsables. Me viene a la mente aquel incidente, ¿no? Pues de un diputado, ¿no? Que no quise ponerse el cubreboca porque dice que pues da una falsa sensación de seguridad, ¿no? Pues aunque tenga ese pensamiento, si este diputado quiere emitir su sufragio, pues va a tener que ponerse el cubreboca necesariamente, ¿no? Ahí, ahí les encargamos unos para el momento en el que ciertos funcionarios de alto nivel pues vayan a emitir su voto, ¿no? Si es que acuden a votar, porque recordemos que desde el inicio de la pandemia se resistieron a utilizar el cubrebocas y bueno, eso desencadenó altas cifras de contagios y ya saben ustedes de quién hablamos. Sí. Mira, amigo, otro tema relevante dentro de este proceso es precisamente lo que comentabas al principio, ¿no? Tenemos nuevos actores políticos. Para este proceso federal, bueno, pues vamos a ver en la boleta pues 10 partidos políticos.
Por lo menos hay dos coaliciones formalmente, ¿no? Que es la de Juntos Haremos Historia, integrados por el partido Morena, el PT y el Verde Ecologista. Y por el otro, mira, esta coalición tiene presencia en 151 distritos federales, ¿no? Y la coalición Va por México, bien sabido que es integrado por el PRI, PAN, PRD, tiene presencia en 176 distritos. Compite solo Movimiento Ciudadano y compiten solos también los tres partidos de nueva creación, que son Redes Progresistas, el Partido Encuentro Solidario y Fuerza por México, que participan solos, Paco, porque por ley no pueden ir en alianza o en coalición en su primera participación de elecciones. Decirte también, como tema relevante, otro tema relevante dentro de este proceso que tiene el INE, pues es precisamente el de garantizar pues la legalidad, y hay dos principios que consagra la misma Constitución, ¿no? En el artículo 41 constitucional regula la propaganda política y la propaganda gubernamental, y el artículo 134 de la misma Constitución nos habla del principio de imparcialidad que deben cumplir los servidores públicos. Esto es un tema muy importante y muy polémico, Paco. Mira, déjame comentarte, nada más para abundarle a este tema. Aquí traigo mi borrador. Pero, mira, ¿qué nos dice el principio, el artículo 41, que regula la propaganda política y la propaganda gubernamental? Bueno, en palabras sencillas, pues nos habla precisamente de vigilar que los programas sociales no sean ocupados con un fin electorero, ¿no? Que no sean ocupados con otros fines que no sea precisamente el del beneficio que garantice ese programa, pero también obedeciendo pues a este marco normativo, los programas sociales pues se tienen que suspender durante este proceso de campañas, ¿no? Y que también pues las autoridades o todos aquellos que ostentan una autoridad pues deban también de abstenerse de promocionar sus logros o sus buenas gestiones de gobierno, ¿no? Porque se trata precisamente, hablaba yo en un principio, de ser responsables con esta elección, ¿no? De ser respetuosos con lo que la ley nos marca, y más aquellos que, vuelvo a insistir, aquellos que ostentan una autoridad, están obligados precisamente a garantizar que esta normatividad o este marco legal se cumpla, ¿no? Ellos son los primeros obligados en cumplirla y hacer que los demás la cumplan. Que por cierto no lo están haciendo. Pues digo, porque hay que decirlo. Sí, tiene razón, Paco. No, hay que decirlo que no lo están haciendo desde el presidente de la República, porque hemos ahí visto algunas notas de nivel nacional donde pues hay inconformidad por parte de otros partidos, sí. Pues porque el señor, quien se cree el todopoderoso, está haciendo propaganda de los, pues precisamente de los programas federales para ir subiendo de nivel la marca del partido que representa, que es Morena, y eso desencadena en los gobiernos municipales. También hoy vemos a la actual presidenta municipal, Norma Layón, presidenta municipal con licencia, que busca una reelección y que, bueno, pues está echando mano de las obras que medio realizó para poder promocionar su imagen pues en esta nueva campaña. Digo, hay que decirlo porque los ciudadanos lo saben, claro. Los ciudadanos lo saben. Ahora sí, amigo, quería desahogarme. No, fíjate que siempre es muy agradable platicar contigo, Paco, porque me agrada tu forma de ser, tú eres muy, muy franco, no te guardas, ¿no? Y además lo dices con toda objetividad, ¿no? Bien lo dices, no es tu criterio, lo dice la ciudadanía, lo estamos viendo también, y sí, tienes razón, o sea, no se está llevando a cabo este principio de imparcialidad de los funcionarios públicos. Digo, un tema que le encargamos al órgano regulador, pues para que ahí se ponga a chambear, porque el recurso recibido pues sí. No fue de 10 pesos, por cierto. Sí, por supuesto. Fíjate que el pleno del Instituto Nacional Electoral, en diciembre del 2021, aprobó pues tres medidas precisamente para dar cumplimiento pues a estos principios que establece la misma Constitución, ¿no? Son medidas denominadas cancha pareja, que tienen como el único propósito, lo que decía, hacer que se cumpla el principio de imparcialidad, es decir,
lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que aquellos que buscan una reelección en el cargo que ostentan con licencia, pues se abstengan precisamente de presumir sus logros como sí, en este caso con el cargo público que ostentaban, ¿no? No se puede presumir esos logros, ¿no? Tienen que hablar precisamente de la propuesta o de la continuidad, pero sin hacerse publicidad con lo que ya ejercieron con recurso público. Y el otro, bien comentabas, no quisiera pasar por alto, no vengo con una postura neutral, pero es imposible, Paco, no poder tocar el tema del presidente de la República, ¿no? Porque recordarás que hace un mes, precisamente cuando se inician las campañas federales, el 4 de abril, el INE le hace un exhorto para que en el tema de las mañaneras, pues sencillamente se conduzca con informar lo que es permitido informar, ¿no? Y que pues evite emitir comentarios afines a su partido, ¿no? O presumir, en este caso, lo que te decía yo, sus logros de gobierno, o atacar, ¿no? O atacar directamente o indirectamente a un instituto político o a un candidato en particular. Y finalmente, ¿por qué digo que es imposible no tocarlo? Porque el presidente de la República no lo está haciendo, no está siendo imparcial, ¿no? Lo evidenciaron en una mañanera diciendo que está metiendo con toda intención las manos en No, la él se evidencia todas las mañanas en ese espectáculo llamado Mañanera, que efectivamente, como bien lo comentas, es imposible tocar ese tema, porque entonces le estaríamos mintiendo nosotros a los ciudadanos, quienes son testigos de todo ese espectáculo, sí. ¿No? Hay que decirlo, que el señor presidente de la República pues nos hace favor de salir ahí a orquestar, sí. a orquestar precisamente todas las mañanas. Ahora sí, amigo. Ya para ir concluyendo, te decía yo que el mismo INE, aparte de los temas que ya hemos tocado, que los hemos tocado de manera muy superficial, porque finalmente pues hablar de los retos de manera completa, pues es hablar de números, de muchas cifras, ¿no? Y de estadísticas. Sin embargo, creo que hemos tocado lo más importante, y espero, esa es la intención pues de esta plática, ¿no? Dar a conocer precisamente pues a tu auditorio que nos sigue en estas redes sociales, pues esta información que es importante. Y ya para ir encaminando el cierre, pues hablarte de esos desafíos adicionales que te comentaba yo, que tiene no solamente el INE, sino yo creo que pues todo el ciudadano en conjunto, toda la democracia en su conjunto, porque tenemos, bien mencionabas, pues una pandemia que sin duda pues viene a hacer que esta elección pues sea única, ¿no? Que sea diferente. Y que es el principal reto, debería de ser el principal reto, ¿no? ¿Sí? El de cuidarse y cuidar a los nuestros a la hora de salir a las casillas a emitir el voto. Sí, todo esto se conjuga. Quisiera yo empezar mencionando pues 4 cuadrantes dentro de estos desafíos adicionales que tiene el INE. Uno, pues es la dimensión sanitaria, bien decimos, ¿no? Esta pandemia pues viene a modificar un proceso electoral como lo hemos vivido en otros años. Aquí el INE pues tiene que implementar pues los protocolos sanitarios que garanticen pues, la seguridad tanto a sus propios funcionarios como a la ciudadanía que se va a acercar a emitir su sufragio. Y en esto también te comento, pues los protocolos pues empezaron a aplicarse desde que los capacitadores hicieron un trabajo de campo, ¿no? Que es el segundo trabajo de campo más grande también que se realiza, porque el trabajo de campo más grande que se realiza en México es el trabajo que hace el INEGI, ¿no? El censo poblacional. Ese es el trabajo de campo que se hace más grande. En segundo, pues es precisamente que hace el INE para buscar a los funcionarios de casilla, tocar esos 12 millones de personas en sus domicilios para hacerles la invitación y para capacitarlos. Entonces, desde ahí empezaron a aplicarse medidas sanitarias, protocolos sanitarios. Desde luego, las campañas las estamos viviendo pues diferente a como veníamos acostumbrados, ¿no? A los eventos masivos, ¿no? A las aglomeraciones en caravanas, pues a las reuniones como lo venían haciendo de manera de costumbre los candidatos. Hoy sí se llevan a cabo, pero
con cierto porcentaje de audiencia, ¿no? Todos con el cubreboca, eso no puede faltar, ¿no? Con el gel. Hoy vemos a los candidatos con una medalla sanitizante. Entonces, es una campaña diferente, ¿no? Ya no va a haber cierres de campaña, ¿no? Entonces, se vivieron apertura de campaña. Me tocó verlos, por ejemplo, ahí en la zona de Quecholac, ¿no? En auto, ¿no? Iba la gente, el que quería participar en el evento, iba con su auto y desde el interior de su auto escuchaba el mensaje de su candidato, ¿no? Y participaba ahí con el claxon, ¿no? Echando porras. Entonces, pues sin duda, pues es una campaña totalmente diferente, dado a esta pandemia que estamos viviendo. Ese es, decía yo, el primer cuadrante como un desafío adicional, ¿no? Otro cuadrante, pues es precisamente pues, la dimensión económica. Lo tocabas en un principio, aunque nos digan que no, pero sí estamos viviendo una crisis económica a nivel nacional. Hoy la economía en general vive términos complicados, ¿no? Números difíciles, un descrecimiento económico anual, y eso pues también tiene consecuencias, ¿no? Porque decirte que en el la última cifra que otorga el Coneval coloca a 9.2 millones de mexicanos nuevos en pobreza extrema. Es decir, que aumentó el número de pobres en México. ¿Y la pobreza qué consecuencia trae? Pues obviamente si hay pobreza, pues hay descontento social, ¿no? Va a haber inseguridad, va a haber discrepancias entre los núcleos sociales. Y por supuesto que todo este descontento social, este tejido que se va polarizando, va a generar un tercer cuadrante que yo llamo también, que es una dimensión política como consecuencia, ¿sale? Uno es la pandemia, el dos, te comentaba yo, es la dimensión económica o esta crisis económica, y esta nos va a dar como resultado pues una dimensión política que se puede traducir de la siguiente manera. Y ahí sí me gustaría abundar, ¿vale? Si hablamos que hay descontento social, lo decía yo al principio, ¿no? Si hay un descontento social, hoy desde toda la juventud, un alto porcentaje de la población, no sé decirte cuánto, pero puedo decirte que muchos, tienen participación directa con sus candidatos o con sus partidos que simpatizan a través de las redes sociales. Y hoy las redes sociales se ha convertido en ese espacio de confrontación, en ese espacio donde los contrastes no se discrepan de la mejor manera, ¿no? Ahí están las amenazas, ahí está el comentario misógino, ofensivo, ¿no? Y entonces, pues esto que está generando que en México, y lo digo así en general, que en México haya un encono a estas diferencias. Ya no solamente es el ciudadano, ¿no? Ya no solamente es el ciudadano descontento porque no tiene su calle pavimentada, ¿no? Porque el presidente municipal le dijo en campaña que le iba a pavimentar la calle y sigue sin pavimento, y hoy ese presidente está buscando la reelección nuevamente, ¿no? Es un ejemplo. Pero no hablamos no hablamos de alguien en particular. Pero ese descontento, Paco, ¿no? Se transmite también ya, te decía yo, en los núcleos más grandes, ¿no? Y incluso en los propios candidatos, ¿no? Hoy los propios candidatos usan las redes sociales para dejarse ahí el mensajito, ¿no? Un mensaje retador, un mensaje de desafío, ¿no? Un mensaje ofensivo, como tú comentas, ¿no? Y hoy las redes sociales están jugando un papel importante, pero de doble filo. De doble filo, sí, porque decirte que juegan un papel importante para contribuir, ¿no? Sí, fueron la principal o están siendo la principal herramienta para aquel enlace entre político y ciudadano, sí, pero también para el tema de la guerra sucia y la descalificación. Sí, porque yo creo que lejos de que se ocupen con un propósito de informar objetivamente, ¿no? Con un propósito de acercar las propuestas, o con un propósito precisamente de hacer contrastes entre las propuestas de uno y otro, se están mal ocupando las redes sociales para una confrontación, ¿no? Y lo que te decía yo, esta elección se va a vivir polarizada. Lo peor de todo, una confrontación a veces hasta con un bot, ¿sí? ¿No? Porque yo pudiera confrontarme contigo a través de las redes sociales, pero sé que es
pues con quién estoy a lo mejor debatiendo, ¿no? Ujú. Pero pues ahora vemos, pues hay muchos perfiles falsos que Sí. también se ha dado una oleada muy importante precisamente en este proceso, pues, de campañas que estamos viviendo. Me ha tocado interactuar, Paco, ahí con perfiles falsos, como comentas, ¿no? Mi respuesta siempre, y se los comento abiertamente, ahí para que si me jalan, mis respuestas siempre van a ser respetuosas y siempre van a obedecer a comentarios probados, a comentarios objetivos, y desde luego y voy a contestar siempre que exista pues un argumento válido también, ¿no? Porque sí, efectivamente lo que comentas, lo que yo comento, las redes sociales están jugando un papel importante, pero no para contribuir o abonar al mejoramiento de nuestra democracia, ¿no? O a que esta elección se lleve de la mejor manera, ¿no? Pacíficamente o con tranquilidad. No, se está ocupando para todo lo contrario, Paco. Entonces, ese es otro cuadrante que yo aquí contemplo como un desafío, otro desafío adicional que tiene el mismo INE, ¿no? El de ir contracorriente contra esa polarización que ya se encuentra en la ciudadanía. Recordaremos que en el mes de enero, precisamente cuando viene en juego, bueno, se da la posesión del presidente Biden en Estados Unidos, ¿no? Precisamente las redes sociales jugaron un importante papel para la toma del Capitolio, ¿no? Se hizo una convocatoria para hacer desmanes, en este caso en el recinto que guarda el poder legislativo y el ejecutivo de Estados Unidos. Bueno, pues fue a través de redes sociales esa convocatoria, ¿no? Entonces, esto es lo que yo comento lo pongo como ejemplo para dimensionar lo que quiero decir con esto, ¿no? Entonces, mis cuadrantes como desafíos adicionales que tiene el INE, pues primero la propia pandemia, dos, en este caso, pues la crisis económica, que trae una consecuencia, que es esta que estamos hablando, la dimensión política o la polarización política, y finalmente, pues un cuarto cuadrante, que es precisamente la dimensión social, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto de la dimensión social? Bueno, pues estamos hablando entonces que ya viene un descontento, ¿no? Todo tiene una línea de seguimiento, ¿no? Entonces ya hay un descontento, incluso en las redes sociales estamos hablando, ¿no? Pero hablar de una dimensión social es hablar incluso hasta en los núcleos de familia, ¿no? Hoy en las propias familias hay discrepancias, no conciben el mismo pensamiento político, no comulgan o no consagran con un mismo candidato, y eso es válido, Paco, porque para eso son las campañas, ¿no? La situación es que se está saliendo precisamente de control, pues estas discrepancias, ¿no? Porque ya si en el mismo núcleo familiar hay diferencias enconadas y el contraste no se resuelve a través de un diálogo sano, bueno, pues entonces vamos a tener también, después de esta elección, familias divididas, ¿no? Familias confrontadas. Ya hay quienes hasta se deschongaron por... Sí, efectivamente, ¿no? Y entonces, estos son desafíos que el mismo INE, yo lo familiarizo con el INE por la siguiente situación, ¿no? Porque no es lo mismo, antes veíamos, por lo menos me tocó ver, ¿no? en la elección de 2010, en 2011, acudían las familias a votar en familia, ¿no? En el 2018, las familias acudieron separadas, es decir, el que votó por López Obrador acudió solo a votar por López Obrador, y en la misma familia había, es lo que te decía yo, ¿no? Esta diferencia, ¿no? No todos eran afines a López Obrador, ¿no? Otros preferían a Ricardo Anaya, ¿no? Y otros el voto duro del PRI, ¿no? Con José Antonio Meade. Entonces, en el 2018 se vivió ese fenómeno de familias divididas, ¿no? Pero divididas en un contexto meramente político, ¿no? Ahora estamos viendo que la situación está agravándose. Ya hay familias divididas, pero ya en un contexto familiar, en un contexto más ríspido. Sí, no, o sea, ya más concentrado. Y eso es lo que sí toco, Paco, porque aprovecharía yo para hacer un llamado, en este caso a quienes nos escuchan, a que la política pues es política, es el arte precisamente de hacer amigos, ¿no? Y creo que lo estamos interpretando mal, ¿no? El político tiene esa encomienda, ¿no? De acercarse a la ciudadanía
y transmitir lo que él desea precisamente construir a través de la política. Es decir, las buenas intenciones, los buenos propósitos, que después a través de un mecanismo tendrán que convertirse en acciones de gobierno. Pero si concebimos al contrario la política, ¿no? Y vemos a la política como el chance para decirnos de groserías, para atacarnos, para ofendernos, pues sencillamente estamos concibiendo mal entonces la política, ¿no? Y los políticos, te decía yo, hoy vemos a políticos confrontados, ¿no? Políticos ya con denuncias, pues precisamente por agresiones, ¿no? Por lesiones se ha dado. Hoy tenemos a políticos muertos. No te traigo el dato, Paco, pero es un número grande ya de candidatos que han caído por el tema de la inseguridad. Y el tema de la inseguridad obedece a esto, a que tenemos pues una sociedad polarizada, ¿no? En México hay un encono político que sin duda pues no augura cosas buenas. Además, tomar en cuenta de que la política es cambiante. Un ejemplo claro es lo que estamos viviendo precisamente en estas campañas, donde pues veíamos al PRI y al PAN de toda la vida ser partidos contrarios, ¿sí? y que el día de hoy pues van en una alianza, en una coalición, y que pues finalmente el ciudadano que es priista y que es panista a veces ni se hablan, y el día de hoy vemos a esos dos partidos que van en un mismo rumbo. Entonces, tomar en cuenta mucho esto, ¿no? Que la política es cambiante. Efectivamente. Y hablar de esta coalición que comentas, vamos a tomarlo como un ejemplo, ¿no? Te decía yo al principio, hoy pareciera que las ideologías de los partidos políticos están quedando en un segundo plano, ¿no? Tienen como preferencia o prioridad, pues precisamente pues un objetivo, ¿no? Que es el meramente obtener el poder. Es el poder ejercer, en este caso, el gobierno a través de los cargos de elección popular que están en juego, y así pues mantener pues los regímenes de gobierno que cada partido político representa. Pero hablar precisamente de esta coalición de Va por México, en donde partidos históricamente opuestos, ¿no? Como es el PRI y el PAN, ¿no? Hoy los vemos caminar de la mano, porque su objetivo precisamente es eso, ¿no? El de recuperar el poder. Ahora, lo que yo agregaría es que ocupen el poder, sí, pero para ejercerlo a beneficio de la sociedad, ¿no? Que esto que vienen prometiendo, fíjate que había asegurado que no iba yo a tocar temas de propuestas, venía yo con una postura parcial, imparcial, perdón, pero vamos a hacer un ejercicio, mira, un ejemplo. Me ha tocado ver que muchas personas, sobre todo en las provincias, al interior del estado, muchas personas se sentían mejor con los programas sociales como el Prospera, ¿no? Como el Procampo, por ejemplo, en otros focos urbanos, con las estancias infantiles. Entonces te puedo comentar que si se lograra conjugar, ¿no? los programas sociales que ha implementado este gobierno, pero sin quitar aquellos que existían y que estaban dando beneficios a la población, pues hoy tuviéramos a una sociedad pues mucho más contenta, ¿no? O mucho más satisfecha, porque finalmente pues estos programas sociales obedecen a satisfacer necesidades de la gente. Pero si les das esto, pero te quito esto, pues lo vas a tener contento pues un ratito, ¿no? Pero después va a extrañar lo que tenía y lo que venían aprovechando pues de manera adecuada. Entonces, a eso vuelvo, Paco. O sea, yo no veo mal las coaliciones, ¿no? Por el contrario, siempre dicen que la unidad hace la fuerza. Estoy de acuerdo, pero que esa fuerza se ocupe precisamente para otorgar beneficios al pueblo, ¿no? O al ciudadano, para cumplirle al ciudadano que le va a dar su voto de confianza. Entonces, me llama la atención que estos programas, estos partidos políticos históricamente opuestos, pues hoy vayan de la mano. Bueno, pues que yo esperaría, ¿no? Que el objetivo no sea solamente recuperar el poder por el poder, ¿no? Sino que sea el poder para ejercerlo en beneficio, pues, del pueblo. Bueno, pues ahí está lo comentado por Guilebaldo Agustín Caro, originario del municipio de San Nicolás de los Ranchos, abogado de profesión, sí. Político desde hace muchos años, también hay que mencionarlo. No voy a decir militante de qué color es, porque quienes ya lo conocen pues ya han de saber, pero
Un hombre también muy preocupado por el tema social, Sí. por tener ese acercamiento con las y los ciudadanos. Y bueno, el día de hoy no te vemos participando pues con algún personaje político, pero el día de hoy decides participar precisamente con temas importantes, con platicarle a las y los ciudadanos pues estos retos que tiene el Instituto Electoral pues para poder llevar a cabo las elecciones del próximo 6 de junio, unas elecciones que además servirán como pues como una radiografía, como un ultrasonido, por llamarlo así, para poder saber cuál es el sentir social. El día de hoy vemos a partidos políticos nuevos. Estas elecciones nos permitirán saber qué tanto han crecido, qué tanto se han fortalecido, qué tanto la ciudadanía sigue creyendo en ese partido de Morena que muchas decepciones ha dejado, cómo ha ido creciendo pues esa aceptación por el PAN, el PRI y el PRD, o el sentir ciudadano nos va a permitir saber o tener una dimensión, Sí. un panorama de ese sentir ciudadano, y que a las elecciones de los próximos 3 años, bueno, pues cada quien tendrá que hacer lo propio, ¿no? Los partidos políticos, quien busque contender, sabrán cuál es la fuerza que tendrá cada partido político, ¿no? Sí, bien comentas, ¿no? Lo decía yo también al principio. Se ha venido dando desde que tiene existencia este organismo autónomo y descentralizado, ¿no? El IFE, ahora INE. Se ha venido dando esta alternancia, ¿no? Esta alternancia que ya se convirtió en una tendencia. Entonces, vamos a vivir una elección, como bien comentas, que nos va a dar una gran lección, ¿no? Recordaremos, y yo creo que lo comento con todo respeto, pero creo que es bien sabido que en el 2018 vino una ola llamada Andrés Manuel López Obrador, que vino a beneficiar a todos los políticos que pues venían siglados por su partido, ¿no? En este caso Morena. Que por cierto no eran políticos. Que por cierto no eran políticos, la mayoría, ¿no? Y haces una buena observación, porque yo haría una invitación al ciudadano, al elector que nos está mirando a través de este canal, para que este próximo 6 de junio pues acudan a emitir su voto, pero un voto responsable, ¿no? Un voto analizado, un voto que ellos consideren precisamente sea para darle un rumbo mejor, obviamente, pues a su familia, ¿no? a su centro de población, porque para eso sirven las elecciones. El voto es el instrumento fundamental de la democracia que otorga al ciudadano la facultad de elegir su gobierno. Entonces, Paco, pues hacemos esta invitación para que se emita pues un voto responsable, ¿no? No quiero hacer ningún señalamiento, pero es importante que el ciudadano hoy se fije más en el candidato, analice su perfil, analice su experiencia, analice su trayectoria, porque efectivamente en los cargos públicos no podemos improvisar, ¿no? Me viene a la mente pues aquel viejo refrán de que dice que zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, están en juego cargos públicos, ¿no? Que son gobierno o que fungen en este caso ejercicios de gobierno, y por supuesto pues debemos de tener gobernantes preparados, gobernantes que sepan hacer gobierno, que sepan hacer gestiones de gobierno. El tema de las políticas públicas pues es un tema muy amplio, pero por lo menos los candidatos que están en juego deben de conocer de políticas públicas. Entonces no podemos improvisar en estos cargos públicos. Por eso el llamado es muy respetuoso para que la población pues analice a sus perfiles, ¿no? Analice a sus políticos, analice a sus candidatos y emita un sufragio meramente responsable. Tenemos más mensajes. Dice Blanca Gonzaga, muy interesante la entrevista y el tema, saludos. Felipe Alvarado dice, ya vi que quieren quitar a mi sobrina, pero no se va a poder. Estamos regalando calentadores y tinacos, estamos comprando votos y vamos a seguir en el poder. Este 6 de junio vamos a ganar. Felipe Alvarado también dice, ni tus alianzas van a poder
quitar a mi sobrina del poder. Son temas, o más bien mensajes un poco raros, pero bueno, en Caras Políticas siempre le hemos dado lectura a todos los mensajes. Dice también: eso es todo, Francisco, por eso te sigo, porque eres del pueblo. Muchísimas gracias por seguirnos y por supuesto el agradecimiento por participar con nosotros a través de sus mensajes. Si usted tiene la oportunidad de ver esta entrevista en una retransmisión y dejarnos su mensaje, su opinión, pues en torno a este tema tan importante de los retos que tiene el Instituto Nacional Electoral para el próximo 6 de junio. Yo le agregaría otros retos como el saber si estamos preparados para poder garantizar seguridad pues a lo largo y ancho del país, a lo largo y ancho del estado, de los municipios, pues para que las familias puedan pues salir a votar de manera segura, de manera responsable. Otro reto, bueno, ya lo comentabas, el tema de garantizar que el voto sea pues seguro, con las medidas sanitarias, supervisar que efectivamente así sea, y muchos otros retos que pudieran ahí salir con el paso de estos días. Ojalá y amigo nos vuelvas a acompañar a otra entrevista con temas pues que tienen que ver con el proceso electoral que se avecina el próximo 6 de junio. Sí, con mucho gusto, Paco. Bueno, pues esto ha sido todo. Nosotros nos despedimos, nos vemos el día de mañana. Recordarles que en Caras Políticas nos estamos preparando para llevarle la mejor cobertura del próximo 6 de junio. Estaremos en distintos puntos de nuestra región transmitiendo completamente en vivo desde la instalación de casillas para poder llevarle a usted la mejor información de este proceso electoral del próximo 6 de julio. Recordarles también que si usted cacha por ahí a los candidatos haciendo cosas impropias, cosas fuera de la legalidad, bueno, pues dejarles este número telefónico, el 22 24 81 12 45, para que nos haga llegar pues sus fotografías o sus videos a través de la denuncia ciudadana. Ahora sí, nosotros nos vemos y nos escuchamos en una próxima emisión.